Bien, empezamos, si os parece. Bueno, en primer lugar, agradecer a don Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y jefe de la oposición, esta visita institucional que nos hace en el día de hoy, que me ha dado la oportunidad, aunque hablamos con muchísima frecuencia, pero también de trasladarle pues, las cosas que nos ocupan y que nos preocupan, entre otras, obviamente, el transporte, y que esperemos que más temprano que tarde pueda tener una solución, ¿no? Y luego hemos estado hablando de lo que hoy, tanto a él como jefe de la oposición en España, como a mí como un presidente autonómico, nos preocupa, y esto es lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Cataluña. Ya lo dije el otro día y lo repito hoy, el apoyo del Gobierno que presido al Gobierno de España y a él como jefe de la oposición es absoluto a la hora de abordar lo que son las consecuencias del disparate que está ocurriendo hoy, con el desprecio por la legalidad, con el más absoluto desprecio por las formas y con el total abandono de cosas que tanto tiempo costaron construir, ¿no? De paso enseguida la palabra, pero me gustaría reflexionar sobre la España que hemos construido y que la hemos construido todos. Por eso yo no soy el presidente de Extremadura, yo soy el presidente de Extremadura y el representante ordinario del Estado en nuestra tierra, porque esa fue la España que quisimos construir, donde todos, además de ser presidente de una parte, constituimos una representación del todo, ¿no? Y esto es lo que algunos parece no querer entender, aunque los partidos a los que pertenece han contribuido y colaborado a lo largo de todos estos años de manera notable a que esta España la fuéramos construyendo entre todos, ¿no? Se podía haber adoptado otro modelo, pero adoptamos ese modelo. Adoptamos un modelo en el que todos y cada uno de los presidentes autonómicos somos también Estado. El Estado no es España, el Estado somos todos. Hay Gobierno de España, Gobierno de comunidades autónomas y gobiernos locales. Pero el Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas y los gobiernos locales son Estado. Y cuando se hace o se incumple obligaciones respecto del Estado, todos estamos afectados. Si esto no es un problema entre el Gobierno de España y un presidente que toma posesión sin guardar las más mínimas maneras o formas. Es un problema que tiene con el conjunto del país y con el conjunto del Estado, que lo representamos todos los demás, ¿no? Por tanto, no estamos en esto ante una cuestión ideológica, estamos ante respeto por lo que hemos construido. Y las constituciones se pueden cambiar y las leyes se pueden cambiar. Lo que no se pueden es olvidar si no te gusta, que es lo que algunos pretenden también hacer, ¿no? El modelo territorial que nos dimos era un modelo que no estaba escrito y que los hemos ido construyendo entre todos. Modelo donde los gobiernos autonómicos, a través de una institución que es la Conferencia de Presidentes, tenemos la oportunidad de hacer país, de construir país, de fortalecer al Estado. Y esto es lo que yo quiero humildemente decir desde aquí y desde Extremadura. Nosotros también hacemos fuerte al Estado. Y el Estado necesita ahora más fuerza que nunca y más unidad que nunca. Por eso agradezco también el esfuerzo que tanto el presidente del Gobierno como el jefe de la oposición han realizado a lo largo de esta semana para que eso quede en evidencia. Y es necesario todo lo que fortalezca ese Estado. Lo es la financiación autonómica, lo es la defensa de la solidaridad como un instrumento esencial y básico de la convivencia, lo es el esfuerzo que todos y cada uno tenemos que hacer por construir lo que compartimos y no solo lo que es propio, porque es mucho lo que compartimos y lo que le da sentido a todo lo que hacemos, ¿no? Y en democracia las formas son importantes. Y cuando uno asume una responsabilidad, la asume en nombre de la legalidad que te la otorga. A mí me otorgó la posibilidad de ser presidente de Extremadura la Constitución española, el título 8º y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Es una contradicción que yo quisiera ser presidente autonómico sin respetar y tener en cuenta aquello que me permite serlo y que es lo que me permite al mismo tiempo actuar en consecuencia, ¿no? Por eso, y para terminar, desde aquí todo mi apoyo como Gobierno, y estoy convencido que como fuerzas políticas, a los que tienen en sus manos la defensa de algo de lo que nosotros formamos parte, que es España, que es un Estado social y democrático de derecho que entre todos tenemos que contribuir
a construir cada día, ¿no? Y no nos olvidemos, ese Estado son personas, ¿eh? Detrás de esa unidad, detrás de esa solidaridad, detrás de ese esfuerzo que todos tenemos que hacer, lo que están son ciudadanos y ciudadanas que aspiran a vivir en un país donde la igualdad y la justicia y la solidaridad sean elementos básicos de la convivencia, porque ese fue el modelo que nos dimos en el año 1978. En el 1978 no fue posible que gente que pensaba de manera tan distinta se pusiera de acuerdo porque estuvieran de acuerdo en todo. Es que se pusieron de acuerdo en lo principal, que es la defensa de la igualdad y de la justicia como un elemento básico de un proyecto de convivencia, que al final es lo que hemos construido entre todos y lo que no debemos dejar que se rompa, ni que nadie lo rompa, porque para eso está la Constitución y quienes la defendemos con las fuerzas de la legalidad, que es en definitiva la que en democracia se debe y se puede utilizar. Nada más y cedo la palabra a don Pedro Sánchez. Pues muchas gracias, querido Guillermo. Gracias por esta visita institucional al presidente de la Junta de Extremadura. No es la primera vez que vengo a Extremadura desde que fui elegido secretario general del Partido Socialista el pasado mes de mayo. El próximo lunes, precisamente, se va a celebrar el primer aniversario de la elección de ese proceso de primarias y ya son unas cuantas veces las que he pasado y he pisado esta tierra, la tierra de Extremadura, y quería hacerlo y no quería desaprovechar la ocasión de hacerlo como líder de la oposición para visitar y poder conversar con el presidente de la Junta de Extremadura, con el compañero y con el amigo, con Guillermo Fernández Vara. Hemos estado tratando muchísimos temas, no es la primera vez que hablamos sobre las políticas y los problemas que tiene Extremadura, la necesidad de un compromiso mayor por parte del Gobierno de España a través de los presupuestos, pero no solamente de los presupuestos con esta tierra y en consecuencia no soy desconocedor de muchos de los problemas, de los desafíos que tiene la sociedad extremeña, ¿no? Que tienen que ver con el empleo, con la precariedad, que tienen que ver con la despoblación, de la cual hemos hablado también en nuestra conversación, que tiene que ver también con la financiación, como bien ha dicho él, no solamente hoy en esta breve intervención que ha hecho, porque me consta y además siempre ocupa buena parte de las conversaciones que hemos tenido la financiación autonómica, porque hablando de financiación autonómica estamos hablando también de las políticas públicas que definen a las comunidades autónomas, que describen en buena medida los presupuestos de las comunidades autónomas, como es la sanidad, como es la educación, como es la dependencia, como son en definitiva los servicios sociales, ¿no? Él de refilón pues ha hablado y ha hecho referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como líder de la oposición, lo que le he trasladado al presidente de la Junta de Extremadura es que nosotros hemos pedido, no solamente en conversaciones privadas, sino también en conversaciones públicas, que se celebre cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sobre todo, y esto es lo más importante, no solamente que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que especialmente el Gobierno se moje y ponga encima de la mesa de una vez por todas cuál es su propuesta para financiar los servicios públicos que ahora mismo están en manos y son competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, esta sería, digamos, la primera conclusión sobre políticas vinculadas con Extremadura y también con el Estado autonómico que me gustaría compartir con ustedes. La exigencia por parte del Partido Socialista Obrero Español, como me corresponde como líder de la oposición y que comparto, por cierto, con el presidente de la Junta de Extremadura, de que el Gobierno de España no solamente convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que de una vez por todas cumpla con su compromiso en esa conferencia de presidentes que fue pues liderada en el ámbito autonómico por el presidente de la Junta de Extremadura, por Guillermo Fernández Vara, sino que además en reiteradas ocasiones el Gobierno de España ha dicho que iba a poner encima de la mesa ese modelo. A principios de año, dijo. Bueno, llevamos ya casi celebrado medio año del 2018 y a día de hoy no conocemos exactamente cuál es la propuesta que hace el Gobierno de España. Lógicamente, como les decía, hemos hablado de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, hemos hablado del modelo de financiación autonómica. Saben ustedes que una de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa los socialistas es el que ese nuevo modelo de financiación autonómica incorpore un indicador como es el del paro estructural. Creo que uno de los debates que debemos tener en la actualización de este modelo de financiación autonómica es saber que hay una realidad socioeconómica distinta como consecuencia de la gran recesión que se sufrió en este país a partir del año 2008, de las políticas que como consecuencia, digamos, de esa perspectiva conservadora que se dieron por parte de las autoridades comunitarias y también españolas, pues están sufriendo en buena medida personas que tienen 40, 45 años, 50 años y que sufren
sufren el paro de larga duración, en determinadas economías, en determinados territorios, de manera mucho más intensa, y en consecuencia creemos que este debe ser uno de los indicadores nuevos que se debe de incorporar al sistema de financiación autonómica. Lógicamente, el otro asunto del que hemos hablado es el de las infraestructuras, que también ha hecho referencia el presidente de la Junta de Extremadura. Yo les diré una cosa que le he dicho en privado al presidente de la Junta de Extremadura y que me gustaría hacerla pública a la sociedad extremeña. Yo no voy a prometer que llegue el AVE a Extremadura. Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del Gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura. Y digo esto porque ha habido muchos años de promesas incumplidas por parte del Gobierno de España. No solamente del Gobierno del Partido Popular, también del Gobierno del Partido Socialista. Y, por tanto, creo que es importante que la sociedad extremeña sepa que el Partido Socialista Obrero Español no promete, pero sí va a empeñar su palabra en que cuando seamos Gobierno de España, esperemos que sea más pronto que tarde, ese AVE sea una realidad para la sociedad extremeña. Y cuando eso ocurra, la medalla no se la va a poner ningún político, se la va a poner la sociedad extremeña, que ha sido la que se ha movilizado en torno a una demanda que es justa y que representa lo mejor de la España autonómica que defendemos los socialistas en Extremadura y en Madrid. Y es la igualdad de oportunidades, es la cohesión territorial. Y en ese sentido le he trasladado en privado, y me gustaría hacerlo en público, al conjunto de la sociedad extremeña y a su representante, que es el presidente de la Junta de Extremadura, que el Partido Socialista Obrero Español hará realidad esa promesa de una manera definitiva, cuando se produzca ese cambio de gobierno y, en consecuencia, tengamos un gobierno mucho más sensible y empático con este tipo de movilizaciones y de causas como las que pues materializó la sociedad extremeña ya hace unos cuantos meses en las calles de la capital de España. Guillermo, el presidente de la Junta de Extremadura, creo que ha hecho una reflexión, a mi juicio, muy acertada sobre, yo creo, uno de los grandes éxitos de la España constitucional de 78. Y es el de haber aprendido la lección histórica de que el autonomismo y la democracia van de la mano. Que en España no ha sido posible la democracia, asentar la democracia, consolidar la democracia, si no hubiera sido, digamos, hecho una realidad el autonomismo y el municipalismo en nuestro país. Y que, en consecuencia, tampoco pudiera haber existido ese autonomismo y ese municipalismo sin una democracia también en nuestro país. En definitiva, son dos caras de la misma moneda, que es el progreso social, el progreso económico, la Constitución del 78. Esa España autonómica, que ha logrado que hubiera oportunidades en muchísimos territorios que durante muchísimos años sufrieron el viejo centralismo y que negó en muchos rincones y espacios y territorios de nuestro país las oportunidades, el desarrollo, el progreso, la cohesión que se merecían. Creo que es el principal, como decía, la principal lección, el principal éxito de la Constitución del 78. La Constitución del 78, la España de las autonomías, digamos, tiene como distintos valores que la construyen. El primero tiene que ver con la igualdad entre españoles, en el acceso a bienes públicos esenciales, en las oportunidades, como bien hemos defendido los socialistas. El segundo, el que nunca hemos cuestionado la multiplicidad de identidades que hay en nuestro país. Al contrario, creo que la Constitución del 78 ahorma perfectamente las distintas identidades, la distinta diversidad que existe en un territorio y en un país tan complejo como el nuestro. Y, en definitiva, también la unidad entre españoles, también entre españoles iguales en derechos y en libertades. Y creo que la argamasa, al menos para la socialdemocracia, la argamasa de toda esa España constitucional siempre ha sido la solidaridad. La solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo, la que impugna el secesionismo. Ha habido, durante estos años de crisis, una reflexión que en muchas ocasiones habrán ustedes escuchado a distintos analistas políticos. Decir que en el sistema electoral español, como consecuencia de esa gran recesión, de ese malestar social, a diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo no había recogido ese malestar y no se había materializado
en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Es el Le Pen de la política española. Y, en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política, que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Y, en consecuencia, también le queremos trasladar al conjunto de la sociedad catalana que el Partido Socialista Obrero Español lo que va a hacer es defender sus derechos y sus libertades. Va a garantizar esos derechos y sus libertades en el momento en el que mínimamente sean cuestionadas por parte de un presidente de la Generalitat que precisamente lo que representa es todo lo contrario a los valores constitucionales e incluso, me atrevería a decir, a los valores europeos, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el respeto a la ley, que tienen que ver con la integración y no la exclusión en función de caracteres etnicistas, como bien los ha planteado él en sus antiguos escritos, me refiero al señor Torra, y que tiene que ver, en definitiva, con sociedades que aceptan, asimilan y se reconocen y reconocen la diversidad y la pluralidad de identidades que puedan tener. En consecuencia, esta era la reflexión que me gustaría trasladarles y decirles a forma y a modo de práctica política, de decisiones políticas, como bien ha comentado antes el presidente de la Junta de Extremadura, que el Partido Socialista desde hace muchos años viene liderando la respuesta política a este desafío secesionista. La viene liderando cuando hemos propuesto distintas soluciones políticas reflejadas en nuestra Declaración de Granada, en nuestra Declaración de Barcelona, en nuestra propuesta electoral para abrir el debate sobre un necesario o una necesaria actualización de nuestro marco constitucional, garantizando la igualdad entre españoles, renovar nuestro pacto constitucional. Lo ha venido también liderando cuando hemos planteado, por ejemplo, el crear dentro del Congreso de los Diputados un espacio para el diálogo. Recuerden ustedes que antes de la celebración del 1 de octubre de ese no referéndum en muchos lugares de Cataluña, el Partido Socialista logró, por parte del Gobierno de España, el compromiso de abrir una comisión para evaluar el modelo territorial en nuestro país. Han sido invitados todos los presidentes autonómicos y desde aquí también, ya les anuncio, lo hice el pasado martes después de la reunión con el presidente del Gobierno, que llamaremos a comparecer al nuevo presidente de la Generalitat, al señor Torra, para que nos explique cuáles son los puntos de su actuación como presidente de la Generalitat de Cataluña y, en consecuencia, también cuál es su visión sobre la España autonómica. Bueno, esto segundo simplemente es un comentario, en fin, retórico, porque evidentemente lo que venimos conociendo de su reflexión sobre la España autonómica sabemos perfectamente cuál es. Pero creo que aquellos líderes políticos que están diciendo que quieren dialogar, pues lo que deben saber es que hay ya un espacio creado de diálogo en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, lo que tienen que hacer es usarlo, es utilizarlo. Y ese es el espacio que van a tener para poder expresar sus ideas y también para certificar si realmente quieren o no dialogar con el conjunto de fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Y les pongo un punto y seguido. Además de esto, sería interesante, sería importante que las fuerzas nacionalistas / independentistas participaran también del debate en esta comisión. Sería también muy importante que Unidos Podemos y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos participaran en esta comisión, entre otras cuestiones porque no deja de ser paradójico que dos formaciones políticas que dijeron nacer para reformar España simplemente se nieguen ya no a proponer, sino a debatir uno de los principales problemas que tiene nuestro país, como es el modelo territorial. Con lo cual, espero, deseo y desde aquí de nuevo les pido a Unidos Podemos y a Ciudadanos que planteen sus propuestas, las que sean, de reforma del modelo territorial en el seno de la comisión que lleva funcionando desde principios de año. Les decía, propuesta de actualización de nuestra Carta Magna, comisión para la evaluación de la política territorial en nuestro país,
Han conocido ustedes, y el presidente de la Junta de Extremadura ha hecho referencia a ello, a dos propuestas que hemos hecho a lo largo de la semana. La primera tiene que ver con la actualización del delito de rebelión en el Código Penal. Es evidente que, tal y como está tipificado ahora mismo el Código Penal, el delito de rebelión de 1995, pues lógicamente está vinculado, bueno, pues a nuestra propia historia, a la historia de un país que desgraciadamente, aunque sea una ya prehistoria, pues ha sufrido y sufrió alzamientos militares. Hoy afortunadamente tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado democráticas que defienden el orden constitucional, pero la tipificación que existía en el Código Penal de los delitos de rebelión estaban vinculados, y además textualmente se dice, con el alzamiento. En consecuencia, lo que tenemos que hacer, y si me permiten la expresión, no solamente es actualizar ese delito de rebelión en nuestro Código Penal, sino también europeizarlo. Situar el delito de rebelión con distintos agravantes en función de si hay o no tumultos complementarios a esa iniciativa de rebelión, hacerlo de alguna manera en los mismos parámetros y homologable a lo que ocurre en otros países de Europa. Básicamente, lo que se ha sufrido en España durante estos últimos años ha sido que ha habido personas que al frente de instituciones, como representantes públicos de esas instituciones, han hecho valer su posición para subvertir el orden constitucional. Y en consecuencia, si proponemos una modificación del Código Penal, si proponemos una europeización del delito de rebelión en nuestro Código Penal, precisamente es para defender a nuestra Constitución, como bien ha dicho antes el presidente de la Junta de Extremadura. Nada tiene que ver con la represión, al contrario. Los derechos y las libertades que están incorporadas en la Constitución y que para muchísimas generaciones pues ha exigido movilización, compromiso político, muchas renuncias a lo largo de nuestra historia. Esos derechos y libertades que están incardinados en nuestra Constitución tienen que ser defendidos y tiene que exigirse la lealtad constitucional debida. Y en ese sentido, no solamente hemos propuesto la modificación del Código Penal, como les hemos indicado, sino también, como ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, después de lo que ocurrió ayer, esa lealtad constitucional se tiene que ver también en la ceremonia de la toma de posesión de cualquier cargo al frente de las instituciones y al frente del Estado. Creo que habrá ciudadanos que consideren que esto se tendría que haber hecho antes, y a mí me gusta mucho hacer esta pedagogía. En muchas ocasiones las cosas en política como en la vida se dan por hecho. Se da por hecho que la gente paga sus impuestos porque existen leyes que nos exigen pagar esos impuestos. Se da por hecho que, en definitiva, las conductas que se reglan en nuestro Estado social y democrático de derecho se cumplen por la mayoría de ciudadanos. Pero es evidente que en este caso estamos encontrando a personas que lo que están haciendo es valerse de esas posiciones institucionales para no ser leales con la Constitución. Y lo hemos visto no solamente en la toma de posesión del presidente Torra ayer en el Palau de la Generalitat de Cataluña, sino también lo hemos visto hace muy pocos días en el Senado. Y creo que lo que tenemos que hacer es poner orden, reglar un ritual que es muy importante para la democracia, como bien ha dicho antes el presidente de la Junta de Extremadura. En democracia la forma también es importante, es vital, y en ese sentido aquellos partidos que defendemos la Constitución, sus derechos y sus libertades, como es el Partido Socialista Obrero Español, que ha peleado hoy mucho a lo largo de su historia para que esos derechos y libertades fueran una realidad en nuestra Constitución, pues lógicamente en un ejercicio de coherencia lo que hacemos es proponer su concreción para que sea respetado por todas aquellas personas que vayan a ostentar cargos públicos. Estas son las medidas que hemos puesto en marcha en el Congreso de los Diputados. Saben ustedes, y ya con esto termino, que el pasado martes tuve una reunión con el presidente del Gobierno donde alcanzamos 5 acuerdos. Y básicamente estas dos propuestas que les he dicho antes, la de la modificación del Código Penal y, lógicamente, también la de reglar los procesos de toma de posesión de los distintos representantes del Estado, ya sea en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en el propio Gobierno de España o en el Congreso de los Diputados o en el Senado, como antes les comentaba, subyacen de estos 5 acuerdos. El primero es que, con independencia de lo que vaya a hacer o no hacer
el nuevo presidente de la Generalitat, el señor Torra, el Estado Social y Democrático de Derecho, lo que debe saber el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat de Cataluña es que nosotros responderemos de manera firme y serena, de manera proporcional y pactada. Y este es el primero de los acuerdos que alcanzamos el presidente del Gobierno y mi persona como líder de la oposición. El segundo, que en España no existen dos legitimidades. Y, en consecuencia, si el bloque independentista vuelve a intentar crear legitimidades paralelas a través de asambleas constituyentes, de consejos de la República, en fin, lo que quieran llamarlo y como quieran llamarlo, el Estado Social y Democrático de Derecho actuará. Y en tanto en cuanto eso no se produce, porque a día de hoy lo único que conocemos son palabras y no hechos, y el Estado Social y Democrático de Derecho lo que tiene que hacer es actuar sobre los hechos, no tanto sobre las palabras, lo que se hará, y este es el tercero de los acuerdos, es continuar con la supervisión y la intervención de las cuentas públicas. Y ustedes entenderán muy bien por qué. Porque esos dineros que son cobrados con el esfuerzo y, en fin, el trabajo de muchísimos contribuyentes, no solamente de Cataluña, sino del conjunto del país, pues tienen que estar destinados y dedicados a lo que deben estar destinados y dedicados, que es al bien y al interés general de los catalanes y catalanas. Y en consecuencia, hasta que, en fin, esas dudas que nos ha suscitado pues, la actitud y también la palabra del señor Torra, pues lógicamente esa supervisión tiene que continuar. Ese es el tercero de los acuerdos. El cuarto tiene que ver con la acción exterior. Miren, yo he tenido ocasión durante estos últimos días, saben ustedes que estuve hace pocas semanas también en Alemania, he estado en el Reino Unido. A finales de mayo, por cierto, voy a estar presidente en una tierra muy próxima a Extremadura y con la que tienen ustedes muchos lazos emocionales, económicos, políticos, como es Portugal, ¿no? Estaré en Lisboa con el primer ministro Costa, con el alcalde de Lisboa, hablando precisamente de la situación en Cataluña. En todas y cada una de las reuniones que he tenido, en todas y cada una de las conversaciones que he tenido con los líderes europeos, ayer mismo tuve también alguna con colegas, compañeros de la familia socialdemócrata europea, los tuits, las declaraciones, las reflexiones, los artículos del señor Torra han escandalizado a la opinión pública europea. La opinión pública europea está convulsionada tras conocer que la xenofobia se ha hecho cargo y ha tomado las riendas del movimiento independentista en Cataluña. Y en consecuencia creo que el Estado Social y Democrático de Derecho y liderado por el Gobierno de España, y eso espero que lo haga, nosotros desde luego lo vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades, expliquemos cuál es el alcance de muchas de las declaraciones racistas y xenófobas, excluyentes, antieuropeas y anticonstitucionales que ha hecho el señor Torra a lo largo de estos últimos años como activista de la causa independentista. Por eso me reafirmo en una frase que puede ser contundente, pero que es real. Y es que el señor Torra representa al Le Pen español. Y en consecuencia tiene que saber el señor Torra que el socialismo, que defiende la igualdad entre españoles, va a estar enfrente de su acción de gobierno. Y finalmente la unidad en la respuesta. En estos días he estado hablando mucho con el presidente de la Junta de Extremadura y creo que hay que hacer un ejercicio de pedagogía y me gustaría además pedirle a los medios de comunicación que también lo hicieran. Miren, yo empatizo con muchísimos ciudadanos de Extremadura y del conjunto del país sobre el hartazgo del tema catalán. Hay mucha gente que considera que los temas importantes son el paro, la precariedad, la desigualdad, el estado de la sanidad, de la educación, de la corrupción. Pero no la cuestión territorial, no la cuestión de Cataluña. Pero la reflexión que me gustaría trasladarles a ustedes como medios de comunicación y también a la opinión pública extremeña es que si uno mira lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en el mundo, tampoco somos tan raros. Lo que está pasando en el mundo y en Europa, ¿qué es? El auge de movimientos reaccionarios, el auge de movimientos populistas / xenófobos, en muchas partes de Europa, en muchas partes del mundo, desgraciadamente. Y en España se ha materializado por nuestra propia idiosincrasia
en este movimiento reaccionario que estamos sufriendo en Cataluña. ¿Qué quiero decir con esto? Que desgraciadamente la política va a tener que empeñarse mucho tiempo, porque no va a ser una crisis que vamos a solventar en un año ni en 2 años. Los socialistas llevamos años advirtiendo sobre el deterioro de la convivencia territorial, años advirtiendo de que era necesario poner encima de la mesa una crisis política, una solución política a esa crisis política. Desgraciadamente no se puso en marcha y desgraciadamente todo ese movimiento ha mutado en un movimiento, valga la redundancia, reaccionario, que ahora mismo es muy propio y muy común en otras partes de Europa y en otras partes del mundo. Y en consecuencia esta crisis, este conflicto, va a durar años, va a exigir mucho tiempo por parte de la política. A nosotros nos hubiera gustado y nos gustaría dedicarlo a otros muchos temas. Estar hablando y seguro que respondiendo a las preguntas que ustedes me harán posteriormente sobre cuestiones que tienen que ver con el día a día de la ciudadanía. Pero esto también tiene que ver con el día a día de la ciudadanía, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de libertades, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de democracia. Y en consecuencia, lo que pedimos a la ciudadanía es que, de alguna manera, sean conscientes de la gravedad de la situación, de la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos y que seamos todos conscientes de que esto va a exigir tiempo, esfuerzo y mucha dedicación por parte de los partidos políticos. En definitiva, y ya con esto termino, y es a donde yo quiero llegar, que esta no va a ser la acción de un solo gobierno, que hoy gobernará Mariano Rajoy, pasado mañana quienes decidan los españoles con su voto. Y en consecuencia, como ha ocurrido en otros momentos de la historia política española, donde hemos tenido que abordar desafíos no semejantes, pero también muy difíciles desde el punto de vista emocional y político y social para el conjunto del país, va a exigir del pacto y del acuerdo entre distintas formaciones políticas. Y creo que esta es la conclusión con la que querría terminar. La conclusión es que no hay que tener ninguna actitud ventajista ante la crisis territorial en Cataluña, que no se puede ni debilitar ni cuestionar la unidad de acción. Al contrario, hay que abrirla. A mí me parece bien, a sugerencia mía, que el presidente del Gobierno se reúna con el señor Iglesias. Me parece bien, creo que es importante. Que el señor Iglesias también y Unidos Podemos, que representan a muchos votantes en nuestro país, se incorporen a esa unidad de acción. Me gustaría, además, que reflexionaran a la luz de lo que ha pasado durante estos últimos meses sobre su posicionamiento respecto al derecho a decidir, es decir, al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Creo que es un error y creo que sería bueno que se incorporaran a aquellos que defendemos el orden constitucional. Y me gustaría también que otros partidos políticos, en este caso el partido del señor Rivera, pues efectivamente pasara, como vimos ayer, de una actitud mucho más atolondrada a una actitud mucho más sosegada, responsable, como la que vimos ayer después de su reunión con el presidente del Gobierno. Nosotros somos un partido de 140 años de historia. Hemos gobernado más de 20 años de nuestro periodo democrático. Si podemos compartir algo con estas formaciones políticas es nuestra experiencia y ser conscientes de que hay momentos en la vida política de una persona, de una organización, en los que hasta incluso, no solamente por interés del país, sino por interés de uno mismo, lo importante es pensar en el conjunto del país. Y hasta aquí, disculpen ustedes la extensión de la intervención. Buenas tardes. Voy a enlazar con lo que ha dicho de pactar, voy a enlazar con lo que ha dicho del hartazgo de la ciudadanía y me gustaría saber cuándo habrá un sistema electoral que no beneficie a unos diputados que representan a partidos nacionalistas y que evidentemente defenderán las prioridades de su territorio y tomen las decisiones a nivel estatal, como vamos a ver dentro de un tiempo con los presupuestos generales del Estado, que ahora evidentemente son del PP, pero en un momento dado pueden ser de otro partido y que parece que están en manos de unos partidos nacionales y de unos diputados nacionalistas que deciden y que votan a cambio de partidas exclusivas para ellos, en contra de otros territorios. Bueno, vamos a ver. El Partido Socialista siempre se ha abierto a la modificación de la ley electoral, siempre. De hecho, nosotros propusimos la creación de una subcomisión de reforma de la ley electoral en el Congreso de los Diputados que está trabajando. Pero fíjense, cuidado con esa reflexión. Antes hablábamos de la despoblación. Antes hablábamos de la necesidad de repoblar
buena parte de nuestro país, que ahora mismo se está quedando vacío como consecuencia de la falta de oportunidades. Tenemos un sistema electoral donde son elegidos nuestros representantes a través de las provincias. Y hay provincias que sufren esa despoblación. Y hay provincias que están perdiendo representantes electos en el Congreso de los Diputados. En consecuencia, en muchas ocasiones el planteamiento que se hace por parte de fuerzas políticas que defienden una nueva ley electoral para, no lo digo por usted, pero para, digamos, eliminar esa influencia de ese nacionalismo periférico, lo que están poniendo en cuestión precisamente es la voz y el voto de diputados y diputadas electos por provincias que sufren precisamente otro tipo de desigualdad, que es la desigualdad territorial como consecuencia de la falta de oportunidades que hay en su territorio. Aquí, en Extremadura, lo saben ustedes muy bien. Yo estuve hace poco en León, donde el tema es la despoblación. Estuve hace poco en Soria, donde el tema es la despoblación. Estuve hace poco en Castilla-La Mancha, donde el tema también es la despoblación. En definitiva, creo que es muy importante no quedarnos en la superficie de las cosas, sino también ser consciente de que esta ley electoral tiene cosas muy buenas, precisamente para aquellas provincias que, como consecuencia de, digamos, la fuga de muchísima gente, producto de la falta de oportunidades, se están quedando sin voz y voto en el Congreso de los Diputados. Y una cuestión última. Nosotros, en relación con los presupuestos generales del Estado, siempre lo hemos dicho, nos preocupa y nos ocupa la desigualdad social y la desigualdad territorial. Y nos preocupa y nos ocupa el que no se financie o se infrafinancie la sanidad pública y la educación pública. Y eso trasciende los meros apoyos parlamentarios que pueda tener el Gobierno de España. Fíjese, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si uno coge cuál es la previsión que hace el Gobierno de España para los próximos años sobre la inversión pública en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, en política de vivienda, en políticas activas de empleo, que están muy vinculadas con el paro estructural que se sufre en determinadas comunidades autónomas con especial intensidad, lo que uno ve es que toda la proyección de inversión va en sentido contrario a lo que están haciendo otros gobiernos de Europa. Vamos a una menor inversión en educación pública respecto a la media europea, vamos a una menor inversión pública en sanidad pública respecto a la media europea, vamos a un recorte acusado de las políticas vinculadas con las políticas activas de empleo, vamos también a una infrafinanciación de los servicios sociales y de la dependencia. Y ese no es el modelo de sociedad que nosotros queremos. Nosotros queremos un estado del bienestar fuerte, sólido, que sitúe en los parámetros homologables a la Unión Europea la inversión en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, en políticas activas de empleo. En estos presupuestos generales del Estado se recortan en más de 1.000 millones de euros las políticas activas de empleo, cuando uno de los principales desafíos que tiene este país se llama paro estructural. Gente que hoy tiene cada vez más claro que a lo largo de su vida laboral no van a encontrar un puesto de trabajo y que tienen 50 años. Bueno, yo respecto a la segunda pregunta no tengo nada que opinar. O sea, yo sobre la vida personal de los líderes políticos no voy a opinar, sobre sus decisiones personales y vitales no voy a opinar. Faltaría más de entrar en el ámbito de cada uno y de sus decisiones. Creo que a quien corresponde valorar y tomar nota es a aquellas personas que creyeron en Podemos, que votaron a Podemos y que saquen sus conclusiones de si aquello que dijo y aquello que hace es coherente. Eso tendrán que ser ellos. Hola, buenas tardes. La menor relevancia del partido electoral del Partido Socialista en España, que se ha convertido ya en tercera fuerza según los indicios, algo nunca visto, ¿cómo se va a corregir? ¿Por qué no llega el mensaje? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, primero, yo lo pondría todo en condicionar. No asertivo, sino utilizaría el término o el tiempo condicional. Se lo digo más que nada por experiencia. En fin, yo llevo 5 años con estos vaticinios, ¿no? Bueno, con mucha humildad, con mucho trabajo
y sobre todo apoyándome en aquellos que demuestran que los socialistas cuando gobernamos no solamente decimos las cosas, sino las cumplimos, como es el actual presidente de la Junta de Extremadura y muchísimos alcaldes y alcaldesas de esta tierra. Hola, buenas. Quería pedirle si podría concretar un poco más sus propuestas para reformar el delito de rebelión. La propuesta es bien sencilla. Estamos ahora mismo trabajando precisamente desde el Grupo Parlamentario Socialista para ponerla negro sobre el blanco, pero la filosofía se la explico. La filosofía es que el Código Penal en su delito de rebelión data de 1995 y de 1973, o sea, fíjese, estamos hablando de otros tiempos políticos e históricos en nuestro país, vinculados claramente con un término que utilizan precisamente para tipificar el delito de rebelión en el Código Penal, que es el del alzamiento, es decir, vinculado con movimientos, digamos, de golpe de Estado militar, y en consecuencia lo que tenemos que hacer es actualizar ese delito de rebelión. Y al actualizar ese delito de rebelión, y esto me parece que es lo más importante, y es la filosofía que subyace a nuestra propuesta, lo que estamos haciendo es proteger un bien jurídico como es la Constitución española. Porque quien se está haciendo valer de su presidencia, de su posición institucional, son aquellos que están intentando subvertir el orden constitucional. Y en consecuencia lo que nosotros queremos es defender y, digamos, construir un muro en torno a ese bien jurídico supremo que es la Constitución, que no nos cae del cielo, que lo hemos aprobado los españoles con un apoyo mayoritario. Paradójicamente, una de las comunidades autónomas donde mayoritariamente se aprobó la Constitución fue en Cataluña. Sí, para el presidente Fernández Vara, ¿cómo valora, si quieres valorar las declaraciones del Partido Popular criticando la celebración de esta reunión? De ninguna manera. Vamos, que me da igual. Sí, la última también al señor Sánchez. También ahondar un poquito en esa propuesta que han realizado de exigir a los altos cargos que tomen posesión, que acaten la Constitución, que ahondar un poquito más en ello. Pues lo que le tengo que decir es que estamos ahora mismo trabajando en esa iniciativa parlamentaria, que se han producido ya los primeros contactos entre la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el ministro de Justicia, y en consecuencia yo espero que más pronto que tarde, es decir, en cuestión de días, podamos presentar una iniciativa parlamentaria para regular lo que creo que es importante, y es la lealtad constitucional por parte de aquellos que ejercen el liderazgo de instituciones públicas. Para que aquello que ocurrió ayer en el Palau de la Generalitat y para aquello que hemos visto, desgraciadamente, en otros momentos, por ejemplo, hace poco en el Senado, no vuelva a ocurrir. Para el presidente de la Junta, su opinión sobre incluir el paro estructural como ese indicador dentro del modelo de financiación autonómica. Totalmente de acuerdo. Ya lo sabe Pedro, porque lo hemos comentado en algunas ocasiones. Me parece una propuesta enormemente valiente, ¿no? Y además que estaría abierta a modificaciones a futuro. Mientras las situaciones persistan, se mantendría un criterio que de cambiar esas circunstancias se podría modificar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la primera vez que alguien propone algo que coge el toro por los cuernos. Y es que cuando tú partes de una situación estructural X, por muy rápidas que des las vueltas, los demás las dan también. Lo que pasa es que tú las das lastrado por una situación de partida, ¿no? Me parece bien.